Buen día, licenciados y compañeros. Nosotros elegimos el tema de la virtualidad internacional en el ámbito educativo. El objetivo de esta exposición es visualizar la diversidad de las consecuencias que estas medidas tendrán sobre la comunidad educativa en mediano y corto plazo, así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor manera posible. El proyecto Oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales, de centros educativos, de escuelas y de universidades de todo el mundo, en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, a la Ciencia y la Cultura, que abreviado sería UNESCO, a medida del año 2020, más de 1.2 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza de todo el mundo han dejado de tener clases presenciales en la escuela, de ellos más de 160 millones de estudiantes de América Latina. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas de los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles. Lo ha dado origen a tres campos de acción principal: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas que seguramente conocerían, que sería Zoom, Meet, el campus como lo conocemos en la Universidad de El Salvador y muchos otros aplicaciones para tener las clases sin perdernos nuestro año educativo. Sin embargo, dada la contracción prevista en la región, la cantidad de recursos disponibles para la educación podrá disminuir más del 9% tan solo en los años de pandemia, toda vez que el impacto económico de la economía de COVID-19 todavía ha evolucionado y que el impacto económico recuperado puede llevar más tiempo. Las consecuencias reales en el presupuesto podrían observarse recién en el 2021. Por ello es fundamental calcular los costos de los sistemas educativos nacionales y priorizar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gracia López. Este día estaría hablando sobre lo que es la recolección de países en los cuales aumentaron lo que son las clases virtuales. En este caso, la información recolectada es sobre 33 países de América Latina y el Caribe, el cual hasta el 7 de julio del 2020 constatar en el ámbito educativo, gran parte de los medios tomados se relacionan con la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos de dichos países. 32 suspendieron las clases presenciales y 29 mantenieron una suspensión a nivel nacional. En este caso tenemos lo que son, en Nicaragua no se han suspendido lo que son las clases presenciales. En este caso los países que contamos que sí hay una alta suficiencia de que sí aumentó las que son las clases virtuales. Anteriormente no había muchas clases virtuales en esos países. Ya con esto de la pandemia su nivel máximo fue increíble, en el cual se presenta Nicaragua, Uruguay, en San Vicente, las Granadillas, Ecuador, Belice, Santa Lucía. Entre las modalidades de aprendizaje en línea destacan el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónicas, utilizadas en 18 países, en tanto que solo 4 países ofrecen en vivo, como en las Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá. En este caso, a su vez, entre las formas de aprendizaje a las distancias fueron en línea. De 23 países se realizan transmisiones programadas educativas por medio de comunicación, como por ejemplo la radio, la televisión, que fue un medio de aprendizaje para los estudiantes. Como bien sabemos,
en el tiempo que estamos dependemos muchas personas de celulares, de computadoras, el cual pues no a todos nos facilita tener una computadora. A veces hay gente que pues tiene que ir a los famosos ciber para poder recibir clases o hacer sus trabajos, no como antes, ¿verdad? Antes de pues estar en la pandemia, de que eso destacó bastante y eso influyó en todos los estudiantes, lo que son la modalidad virtual. De igual manera nosotros podemos constar que pues en nuestra carrera de relaciones internacionales nos basamos en la virtualidad porque es muy fácil para nosotros poder ver una noticia en internet, eh, en Facebook, en Instagram, en Twitter, de cosas que están pasando en otros países. El internet ha influido bastante, como las clases virtuales, porque por ejemplo ya no es necesario que el IC diga, mire, preséntese a la facultad, a la universidad, porque no, y solo... Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el marco de suspensión, sobre el que mi compañera no ha terminado de hablar. Fue en la clase presencial la necesidad de mantener como la continuidad de los aprendizajes. Ha impuesto como desafíos que los países han abordado mediante diferentes alternativas y soluciones en relaciones, como relaciones con los, con los calendarios escolares y las formas de implementación del currículo por medios no presenciales y con diversas formas de adaptación, priorización y ajuste. Para realizar los ajustes se requiere tomar como en cuenta las características de los currículos nacionales o subnacionales, los recursos a capacidad del país para generar procesos de educación a distancia, los niveles de segregación y desigualdad educativa del país y el tiempo transcurrido del año escolar, mientras que algunos países como México y la República Dominicana y algunos sectores de Ecuador en la mitad del año escolar, cuando comenzó la pandemia, la gran mayoría se encontraba al inicio. Como cuentan de los países que con los recursos y plataformas digitales, así como nosotros estamos ahorita, para la conexión remota, que ha sido reforzada a una velocidad sin precedentes por los ministros de Educación, con recursos en la línea y implementación de programación y en televisión abierta o radio. No obstante, pocos países de la región cuentan con estrategias como por medios digitales, así como por modelo de aproveche de las TICs. A ello suma un acceso de desigualdad de conexiones a internet que se traduce a una distribución de desigualdad en los recursos y las estrategias, lo que afecta principalmente a sectores de menores ingresos. Gracias. El profesorado y el personal educativo en su conjunto han sido factores fundamentales en la respuesta de la pandemia del COVID-19 y han debido responder a alguna serie de demandas emergentes de diverso orden durante la crisis sociosanitaria. La mayoría del magisterio no solo ha debido de replanificar y adaptar los procesos educativos, lo que incluye ajustes de metodología, reorganización curricular, diseño de materiales y diversificación de los medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros aspectos, sino que también han debido de colaborar en actividades orientadas a asegurar las condiciones de seguridad material de las estudiantes y sus familias, como la distribución de alimentos, productos sanitarios y materiales escolares, entre otros. El profesorado y el personal educativo ha debido de enfrentar las demandas de apoyo socioemocional, de salud mental de los estudiantes y sus familias, dimensión que ha cobrado creciente relevancia durante la pandemia. La acción pedagógica y de las nuevas demandas
encuentran al personal docente con una formación y una disponibilidad de recursos que tienden al ser insuficientes para los retos que supone adecuar a la oferta y de los formatos pedagógicos a los estudiantes en entornos desfavorecidos, ya que antes de la pandemia el personal docente de la región contaba con pocas oportunidades de formación para la inclusión o para el trabajo con estudiantes con contextos menos desfavorecidos y de mayor diversidad. Desde el punto de vista social, el aumento de desempleo y pobreza, CEPAL 2020, sumado a mayores niveles de violencia doméstica y de problemas de salud física y mental, redundan en que todo el personal de las escuelas se vea enfrentado a las dificultades y tensiones que experimentan las familias, sin contar en muchos casos con los recursos materiales o profesionales necesarios para abordarlas. Esta situación genera desgaste emocional, agobio y estrés entre el personal docente. Para el diseño e implementación de las respuestas educativas a la crisis sociosanitaria se requiere la participación activa de todos los actores educativos, tanto durante los periodos de confinamiento como el proceso de la reapertura de las escuelas. Los equipos directivos requieren ser fortalecidos en la búsqueda de respuestas organizativas, pedagógicas y de apoyo al cuerpo docente, que sean creativas y conceptualizadas y que permitan abordar la continuidad de los aprendizajes, el apoyo socioemocional y el fortalecimiento del rol social de las escuelas. Asimismo, es fundamental empoderar al profesorado y al personal educativo para que puedan tomar decisiones pedagógicas y conceptualizadas flexibles, manteniendo un adecuado equilibrio entre autonomía y otorgamiento de apoyo. Además, es fundamental considerar las propias exigencias en materia de crianza y cuidados de subsistencia que tienen quienes trabajan en la educación. Un porcentaje relevante del cuerpo de docente y de otros trabajadores de la educación no cuenta como contrato fijo. Trabaja para más de un empleador o lo hace por horas o asignaturas. De acuerdo con la información de la Escuela Internacional sobre Enseñanza de Aprendizaje TALIS, en Brasil, Colombia, México y Ciudad de Buenos Aires, entre el 72% y el 79% de los docentes tienen un contrato permanente, mientras que en Chile proporcionan como alrededor del 62%. Esto se ha concentrado en la provisión de recursos en línea, 11 países, y en recursos en la web para docentes, en 9 países. Otros recursos dirigidos a docentes como parte de la respuesta educativa ante la crisis son de provisión de bibliotecas digitales, en 4 países, la contención emocional en 3 países y en la entrega a disposición digitales en 2 países. Asimismo, los gobiernos y los proveedores de educación enfrentan el desafío de preservar el empleo, los salarios y los beneficios del cuerpo docente, poniendo en especial atención en promover su bienestar,